Dios, yo no pienso en un Dios, porque la verdad, o sea, lo que he escuchado de Jesús es lo que todos saben. Dice en la Biblia que Dios es espíritu. Negar la vida espiritual también es como negarnos a nosotros mismos, porque no solo somos carne. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto, brother. Amén, me gusta. ¿Cómo te llamas, brother? Alejandro Calvache. Alejandro, chévere, Sí. Alejandro. Alejandro, te voy a hacer unas preguntas. ¿Has pensado en cómo el mundo va a estar de aquí a unos 10 o 20 años? Claro, la verdad es una pregunta que no sabemos porque el futuro es muy incierto y la verdad es muy difícil saber a dónde vamos a ir. Pero yo la verdad, yo creo que el futuro en sí del mundo en general, yo creo que puede ser de que vaya para bien o para mal, pero depende eso más del ser humano. Entonces yo creo que si seguimos consumiendo este tipo de videos y aún así seguimos estancados y seguimos sin, sin capacidad de avanzar y sin capacidad de pensar uno mismo, supongo que muy posiblemente vayamos a ser una sociedad controlada por otras personas. Alejandro, ¿tú has pensado, y según lo que me dices, veo que igual has analizado la perspectiva de lo que va a pasar con el mundo y hacia dónde estamos yendo como humanidad, ¿no? Alejandro, ¿tú crees que si seguimos así con este mismo sistema que ya ha creado el ser humano, ¿crees que en algún punto estamos yendo para la destrucción en el aspecto ambiental? ¿Crees que el ser humano de aquí en un tiempo va a enfocarse más en este aspecto del cuidado también mental del ser humano, ¿no? Porque es algo que igual está afectando. ¿Qué tú opinas de eso del mundo? Incluso de científicos que le dan un tiempo al mundo que si es que no hacemos algo puede que este mundo se termine. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que el cuidado ambiental es algo muy importante, ya que ahorita se está generando bastante lo que es la sobreexplotación laboral y también el cuidado de la mentalidad bastantes veces es muy maltratado porque ahora básicamente mucha gente está teniendo problemas de depresión y más por esto de que no podemos mantenernos en una etapa donde podemos ser felices realmente. No podemos encontrar nuestra propia felicidad porque pensamos de que no existe, porque nos enfocamos solo en el dinero y en las cosas que vemos. Entonces yo supongo de que con el tiempo simplemente el mundo, el mundo en general, las plantas, en sí la naturaleza nos va a dejar de importar porque no vamos a ver eso como lo hermoso del mundo, sino vamos a ver las cosas que vemos en pantalla como lo que queremos hacer o lo siguiente cosa más grande que vaya a pasar, yo creo. Entonces, Alejandro, ¿tú sí has pensado en que la tecnología y eso en sí también, bueno, ha sido un aporte del conocimiento, ¿no? Claro. Pero también ha sido más aporte de entretenimiento y cosas que a la final mentalmente no nos hacen bien, como la música en sí también, ¿no? Sí. Que todo eso afecta en sí. ¿Tú qué opinas de esta parte tecnológica, de cómo el mundo en tan pocos años ha cambiado? Yo la verdad pienso de que es algo muy interesante porque en el caso de la música, yo creo que es más depende de la persona que consuma la música más que la música en sí. Porque en sí la música depende de la persona que le llegue. Puede ser de que incluso tenga un mensaje, un tipo de idea que la otra persona no haya pensado en sí. Digamos, alguien puede sentirse identificado con esa canción, incluso pensar algo a través de esa canción. Porque en sí el contenido que nosotros vemos se puede utilizar de varias formas, no solo como un medio solo para consumir, pero la mayoría de personas solo lo ven como eso, simplemente para quedarse ahí y simplemente ser consumidores, sino utilizar eso para cosas más grandes. Por eso yo creo que la tecnología sí ha sido un gran avance para los seres humanos. La verdad es que yo creo que es algo de lo más increíble que nos ha pasado, pero si no lo utilizamos como que para hacer algo por nosotros mismos o intentar avanzar de alguna manera con alguna de estas ideas que nosotros tenemos, supongo que simplemente es perder el tiempo, la verdad. ¿Tú piensas que espiritualmente un espíritu dentro de ti rige tu existencia en la gente, en la humanidad, en la conciencia? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? Yo la verdad no me veo así como, no podría decir que, o sea, yo podría definir como alguien que simplemente hace lo que le gusta hacer, alguien que se siente motivado por sus impulsos y por sus ideas. Sí, yo creo que ahora, estos últimos años, me he sentido más en paz conmigo mismo porque me he logrado conocerme más a mí mismo, porque me doy cuenta de los errores que han cometido bastante mis compañeros y la verdad es que me siento más cómodo conmigo mismo, no siento que tengo una falla, no siento que sí me voy a atascar en algún momento de mi vida, porque tengo esa meta, tengo ese impulso para ser yo. Entonces, por eso es que a mí me gusta bastante, no sé, expresar mis ideas y hacer que las demás personas también las tomen en cuenta, la verdad.
porque a mí me gusta dar mensajes, a mí me gusta que la gente entienda las cosas de una manera distinta, porque creo que entender de una manera distinta las cosas es lo que hace que uno piense de forma distinta y hace que uno sea único en este mundo. Alejandro, entonces tú en esa perspectiva que me estás comentando justo ahora, tú sientes que has encontrado esa paz o ese propósito, esa visión del propósito que tienes en este mundo, lo que realmente tú quieres lograr, ¿no? Porque tenemos el libre albedrío de escoger. Entonces, ¿tú sientes que has conseguido esa paz o estás yendo hacia esa conciencia de paz? Sí, la verdad es que sí, porque siento que hago lo que me gusta hacer y creo que eso es lo que a uno le puede llenar más. El buscar el que algo te guste y seguirlo, creo que es algo que a uno le podría dejar de estresar e incluso dejar de importar bastantes cosas, bastantes problemas de lo que ahora nos estresa, digamos, la atención social o intentar encajar en algo. A mí no me estresa porque sé de que eso puede llegar en cualquier momento. Pero en sí yo creo que eso es lo más importante y yo creo que sí. O sea, es como que estoy llegando a un punto en el que las cosas que hago, de la manera en la que pienso es lo que realmente me llena a mí. No es, o sea, siento que es lo que a uno tiene que definirle, el buscar cada uno su propia paz y su propia mentalidad y su propia forma de ser. Te quisiera hacer una pregunta un poco más atrevida y más profunda. ¿Tú qué piensas con respecto a tu existencia y a tu, eh, tus creencias? ¿Tú has pensado en qué va a pasar contigo después de esta vida? La verdad, ese tema es un tema que es bastante interesante porque el pensar más allá de la muerte es un tema que uno puede tomar de distintas formas, porque la muerte puede ser como uno dice, simplemente te apagas y dejas de existir en este mundo y no vuelves a hablar con nadie. Pero realmente yo no lo veo así. Yo creo que quizás una persona puede llegar a, no sé, si hace realmente lo que a uno le gusta, después en la muerte, quizás no te preocupe ni siquiera eso, porque ya has logrado hacer lo que tú querías hacer, has logrado dejar esa marca que tú querías en el mundo y eso creo que es lo más importante, eso es lo importante de la vida, más que el final. Pensar en lo que uno quiere hacer, hacerlo en vida, disfrutarlo y realmente comunicar eso, lo que quieres hacer al mundo y dejar eso, creo que es el propósito de uno y realmente. Muchas gracias, qué excelente, excelente respuesta. Pero quisiera hacerte profundizar un poco más. Si tú tuvieras la oportunidad o tuvieras esa seguridad de que después de esta vida puedes experimentar algo más, ¿tú escogerías hacerlo? Yo creo que dependería bastante a lo que al final termine mi vida, digamos, si al final logro lo que quiero y al final logro darme a conocer y logro transmitir este mensaje a varias personas, creo que sería lo que siempre quise ser, dejar una marca en el mundo y quizás podría volver a experimentar otra vez el sentimiento de volver a conocer a personas y obviamente lo haría, porque yo creo que es hermoso el poder conectar y pensar con varias personas y poder transmitir tus ideas a varias personas. Yo creo que eso es lo más increíble que puede existir como seres humanos, la comunicación eh, y poder expresar tus ideas a las demás personas. Yo creo que es lo más hermoso, porque así te llenas tú también de experiencias y les das experiencias a otros para que también se puedan conocer a sí mismos. Gracias. Parece bueno, en tu perspectiva que nos estás compartiendo, sientes esa calma y esa paz. La verdad es eso es algo que a mucha gente le hace falta, ¿no? Mucha gente hoy en día no encuentra esa paz y muchas veces oscurece esa parte espiritual o mental suya, personal, en otras cosas por no profundizar en lo que realmente quieren o qué les inspira o el propósito que quisieran marcar en este mundo, ¿no? Sea grande o pequeño, pero ir con un propósito. Me gustaría hacerte ya las últimas preguntas. ¿Tú has pensado en un creador? ¿Crees en Dios? ¿Crees que una fuerza espiritual rige el mundo y creó el universo? ¿Cuál es tu creencia o tu perspectiva? La verdad es que es muy difícil decir que existe un Dios en sí, porque o en sí que algo creó la vida. Yo creo que es una cosa más de creencias de lo que tú crees que es lo que te motiva a ti a seguir, o lo que tú crees que es lo que te trajo aquí. Pero creo que eso es más, depende de uno, el buscar
la razón e intentar encontrar qué es lo que tú crees que es lo que te vino a traer aquí. Porque en sí, pensar en un Dios, yo no pienso en un Dios, porque la verdad, yo no creo de que si le rezo a alguien o empiezo a profundizar en alguien, no sé si voy a encontrar esa paz como la que le encuentro ahora. Más bien estaría poniendo mis manos en algo que, o estaría poniendo más bien mi pensamiento y mi tiempo en algo que no se sabe si realmente podría ser como que, no sé, si realmente podría ser cierto, ¿no? Sería como confiar en el destino, más o menos, el confiar en un Dios, según yo. Yo creo que la razón por la que estamos aquí es simplemente una cosa del destino, pero no porque sea del destino significa que no tengamos un propósito. El propósito lo forjamos nosotros a través de nuestra vida, yo creo. Porque mucha gente piensa de que aquí viene y llega por una razón, por una razón en particular. Pero yo creo que en sí la razón es la que nosotros vamos construyendo a través del camino, es lo que nosotros vamos pensando y vamos reflexionando a través de varias cosas que pasamos por nuestra vida. Porque uno puede pensar, primero quiero enfocarme en esto y después quiero hacer lo otro. Pero en sí uno al final termina eligiendo lo que más le gusta, siempre al final. Entonces yo creo que en sí la vida no se consiste de que un Dios te trajo aquí por una razón, porque la razón puede variar de distintas formas. Entonces en sí yo no creo en un Dios, pero la gente que lo cree igual, ojalá que estén en lo cierto. Pero para ti, ¿qué sería más factible? ¿Negar o aceptar o mantenerte en un punto neutro? Yo creo que mantenerse en un punto neutro, porque a veces igual uno necesita también tener tener como que esa pequeña esperanza de que existe algo más allá o algo más grande que realmente te puede salvar de los momentos más complicados, la verdad. Por eso yo me mantengo en un punto neutro, como que mi padre es alguien muy religioso y él de hecho a veces me ha dicho, a veces yo tampoco no creo mucho en Dios, pero a veces tengo que rezarle para que me mantenga mi trabajo y a veces creo que eso sirve. Pero entonces yo a veces pienso, es como, para mí Dios es en sí como la esperanza de creer de que realmente las cosas pueden suceder, de que realmente hay algo que puede hacer que tu situación en la que estés se mejore, yo creo. Pero en sí, en mi caso, no confío. A veces sí y a veces no. ¿Alguna vez tú has leído la Biblia o has tratado de analizar un punto de estos temas espirituales bíblicos? Los temas bíblicos, no he leído mucho la Biblia, porque en sí he crecido en una familia que es muy realista, más se enfocan en lo que es real, lo que podemos ver, en lo que en sí podemos tocar, porque creer en algo que está escrito quizás puede ser que sí sea, pero a veces también puede ser que no sea. Entonces, realmente no. E incluso me metieron a catequesis y la catequesis realmente me dejó con más dudas que respuestas porque era simplemente responder todo, sí, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y realmente eso no me dejó con ninguna esperanza de que realmente existiera algo más. Entonces yo creo de que es muy difícil esa pregunta, porque yo no creo en un Dios y de hecho las veces que he intentado creer me han dejado más con preguntas que con respuestas. Entonces si yo en lo particular no es que no crea, pero tampoco no pienso en sí que existe algo más allá. Y tampoco pienso de que no lo existe. O sea, Estás en un punto neutro entonces. ¿Y tú sabes algo de Jesús? ¿Qué has escuchado de Jesús? ¿Crees o no sé, me gustaría saber? O sea, lo que he escuchado de Jesús es lo que todos saben. Sí, que Él creó el mundo, que nos creó a nosotros y que nosotros somos sus hijos y que nosotros tenemos que seguir lo que Él nos dice, lo que Él ha escrito en los mandamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es lo que todos sabemos, es un conocimiento universal, pero en sí no he conocido mucha gente que en sí se enfoque adentro de eso, porque la gente con la que yo me he conocido no tienen el mismo punto de vista que yo, como que a veces es como que existe y a la vez no. Es una fuerza que es, por así decirlo, muy impalpable, pero que a veces sí funciona. O sea, no podría decir que sí y no. Ok, bueno.
Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Realmente, o sea, para serte franco y directo, hemos tenido varias entrevistas de jóvenes como tú. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 17 años. Alejandro, me dijiste que te llamabas. Sí. Ya, Alejandro. Mira, 17 años y has analizado muchas cosas de tu vida, ¿no? También creo que es la experiencia, ¿no? Quizás hay muchas personas que han experimentado cosas diferentes que tú y piensan de manera distinta, ¿no? Pero ya para terminar esta entrevista, con respecto, quisiera hacerle solo un pequeño análisis de todo lo que acabaste de compartir con nosotros. Me parece bien que te mantengas en un punto neutro y bueno, según todo lo que tú has analizado del mundo y del sistema y de lo que básicamente nos han inculcado también desde niños, ¿no? Es como este tema de la evolución, ¿no? Que nos enseñan en el colegio. Entonces, creemos en eso por cosas que igual nos inculcan desde la niñez, ¿no? Como el catolicismo, toda gente que iba a la iglesia católica por costumbre o son costumbres que uno adquiere desde niño, ¿no? En algún punto, desde niño siempre nos inculcan creencias, entonces uno puede crecer con esas creencias. Pero en el tema espiritual, sobre lo que me estás diciendo, por ejemplo, mira, la Biblia dice que el mundo, el sistema nos dice que fuimos creados de la evolución. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario, dice que éramos perfectos y que más bien somos seres que caímos, que desvolucionamos, se podría decir, ¿no? Entonces, estamos como ahora estamos. En el aspecto bíblico también, mira, hay muchas cosas que nos relatan sobre la parte espiritual de Dios. Y quiero que seas súper abierto en esto porque lastimosamente, incluso bíblicamente, te puedo decir que la mayoría de religiones enseñan a un Dios, por costumbre o a un Dios que realmente no es lo que predica la Biblia, lo que dice la Biblia. Miren, en la Biblia, sabes, hay textos muy interesantes. Dice en la Biblia que Dios es espíritu, o sea, es algo totalmente espiritual, es invisible. Entonces, negar la vida espiritual también es como negarnos a nosotros mismos, porque no solo somos carne. Entonces, la energía y la parte espiritual es real, así como el habla, ¿no? Algo que no vemos, o el sonido, o las vibraciones. Entonces, hay un mundo espiritual del cual debemos ser conscientes. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. También dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ahí podemos confirmar muchas cosas de gente que dice, sí, yo creo que somos parte de Dios o una esencia de Dios está en nosotros y que quizás el mundo y el universo tiene esa semilla espiritual de la creación, ¿no? Claro. Entonces, yo también, ¿por qué te digo esto? Porque yo también ya tengo 27 años y he analizado esto durante 10 años, más o menos a tu edad empecé, imagínate, a pensar igual como tú piensas en ese punto. Y ya son 10 años que yo te puedo decir que he analizado bien las cosas y en algún punto, haciéndome estas preguntas existenciales, he llegado a concretar respuestas, no todas las que quisiera, pero sí muchas. Incluso leí la Biblia casi desde los 17, empecé a leer la Biblia por curiosidad, porque me gustaba leer. Era un lector curioso y quería tener mis propias conclusiones. Y después de todo eso, la experiencia es una locura porque me han pasado incluso cosas sobrenaturales, experiencias sobrenaturales, espirituales. Pero en este punto quiero decirte que sí, la Biblia dice que sí hay un creador, no como el mundo o la religión nos enseña, porque lastimosamente como tú mismo dices, ¿no? Te hice la pregunta, ¿qué has escuchado de Dios y de Jesús? Lo típico que todo el mundo ha escuchado, porque es lo que nos han enseñado y no hemos profundizado de manera más profunda. Y también porque así existe, y la Biblia enseña que hay manipulación en el conocimiento, incluso espiritual. Por ejemplo, en la Biblia, mira, el Vaticano en la Santa Inquisición, no santa entre comillas, no, porque murieron millones de personas que estaban en contra de lo que creía el Vaticano, en contra de lo que inculcaban. Y ahí murió millones de personas. ¿Qué pasó? Lastimosamente hubo gente incluso adentro que empezó a tener poder de las escrituras. Y es donde gente como Martín Lutero, por ejemplo, él era sacerdote y se fue en contra de la Iglesia Católica, porque él leyó la Biblia y tenía el poder de tener las escrituras que no tenía todo el mundo el poder, solo los que que eran sacerdotes y el Vaticano. Él empezó a estudiar y veía que realmente lo que enseñaban no era lo que estaba predicado, lo que estaba escrito. Y es ahí donde hubo la Santa Inquisición, porque mucha gente, este conocimiento se empezó a expandir y la iglesia vio que estábamos despertando, ¿no? Y nos estábamos dando cuenta de que era un error todo lo que nos están enseñando por controlar las masas. Entonces vemos poderes en el mundo, incluso ahora,
mucho más que antes. Te puedo decir que mucho más que antes. Y controlar tus creencias, si alguien controla tus creencias, controla tu vida, controla tu mente y tu destino. Entonces, mira, en el tema del Vaticano, no querían, no era el plan de ellos que tengamos la Biblia. Pero mira, ahora todo el mundo tiene una Biblia. Claro, es un conocimiento para todos, básicamente. Quemaron millones de Biblias incluso en la historia, y esto es parte de la historia. Quemaron porque no querían que la gente sepa. Pero ahora sabes que ahora estamos en un control más profundo. Todos tenemos poder de la escritura, pero ahora el conocimiento se enseña mal. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que alguien nos enseñe. Incluso en la Biblia dice, hubo en una experiencia, dice que uno de los que enseñaba le decía, fue una persona a ver que estaba viendo que estaba leyendo los rollos antiguos y le decía, ¿entiendes lo que lees? Y esta persona le decía, si alguien no me lo enseña, ¿cómo lo voy a entender? Entonces él empezó a enseñar. Lastimosamente también se enseñan cosas que no son. Se enseña un Dios. Cuando preguntas a un joven, lo único que te dice, ¿qué sabes de Jesús? Fue crucificado y perdonó nuestros pecados. Pero sabes que es mucho más profundo que eso, mucho más profundo que eso. En la parte existencial, la Biblia nos enseña que sí, fuimos creados como humanidad, éramos perfectos. Incluso científicamente se comprueba que no utilizamos todo el cerebro, la capacidad de nuestro cerebro, todas nuestras capacidades mentales. ¿Entiendes? Algo nos limita. Algo nos limita. Entonces todo concuerda. En la Biblia todo esto concuerda, pero no, la gente no está hablando de esto. En las iglesias no están hablando de esto. Entonces, mira, solo para no alargarnos tanto, en esta perspectiva me parece bien que te mantengas al margen de esto. Dios en la Biblia dice, hay muchas profecías, incluso dice la palabra de Dios dice que Dios es uno, o sea, y ese uno está en todos. Claro, sí. Se experimenta en sí. Eso también es de esencia espiritual, claro. Es de esencia espiritual que hace que la vida y la existencia funcionen. Pero también te preguntarás qué está pasando en este mundo y por qué, según la Biblia enseña que somos seres caídos. No podemos narrarlo de como que esto de Adán y Eva y la manzana así como en un punto literal, sino es algo que quizás no podemos narrarlo como algo literal. Claro, es más bien un concepto que se puede interpretar de varias formas. De diferentes maneras. ¿Sabes qué es lo loco de esto? Que la religión más poderosa del mundo es el Vaticano. El Vaticano es la religión que rige el mundo, o sea, la religión más poderosa del mundo. Y en la Biblia habla también proféticamente del Vaticano. Proféticamente habla del Vaticano, y en el libro de Apocalipsis, que me imagino que he escuchado el Apocalipsis, sí, habla mucho del control que estos poderes van a inculcar en el tiempo final. Y habla directamente que es el Vaticano. Los católicos lo van a negar, pero en el Apocalipsis y en todo el texto bíblico confirma que el Vaticano es parte del control mundial y que el diablo va a utilizar, a atrofiar las creencias espirituales que vino incluso a dejar Jesús para hacernos creer en un Dios, en un Dios totalmente falso, más que falso, en una perspectiva de Dios en la que ellos quieren mantenernos, claro, limitarnos. Es una versión distorsionada de lo que realmente se escribió. Exactamente. Entonces eso es algo que hoy en día te puedo confirmar. Yo que ya he estudiado como casi 10 años la Biblia. Y lo loco de esto es que hay que hacerlo con un espíritu dispuesto, porque no todo el mundo entiende la Biblia. Nos hemos entrevistado a varias gente y dicen, no entiendo, me aburre o esto, pero yo puedo testificar que a mí también me aburría y no entendía hasta que empecé a abrir más la mente en temas espirituales. Y bueno, para no hacernos tan largo esta entrevista, Alejandro, lo que quiero decirte es que sigas en ese margen, pero que vayas más a la parte creacionista y espiritual. Por ejemplo, en la parte de Jesús. También me imagino que en algún momento has de haber escuchado la típica frase de que somos imagen de Dios, imagen y semejanza. ¿Sabes cuál es este significado bíblico de esto? Dice que el ser humano tiene tres partes existenciales: el cuerpo, el alma y el espíritu. 3. Espiritualmente estamos divididos en estas 3 partes, y la parte existencial que nos hace experimentar el mundo. Dice que somos imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios también se divide en 3 partes existenciales. Dios Padre, que te dije que es espíritu, es totalmente espiritual, invisible. Y solo imagínate por un instante que lo consciente que somos nosotros. Imagínate la conciencia que tiene el creador del universo, lo consciente que puede ser, ¿entiendes? Dios Padre. Dios Hijo, que es la parte
la parte en la cual se refleja en el mundo de manera física. Entonces por eso dicen que es el Hijo de Dios y el mismo Dios, porque Dios se hizo carne para manifestarse, manifestar su verdad y sus enseñanzas físicamente a sus hijos. Todo esto es una locura que no enseñan realmente en las religiones. Y el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de Dios que mueve el universo y hace que todo tenga su ciclo, de cómo el mundo sigue rigiéndose, el planeta se sigue moviendo, de las coincidencias que pensamos que son coincidencias, que estamos justo en el punto exacto para que la vida se dé, de que si nos acercáramos unos kilómetros al sol, nos quemaríamos, o si nos alejáramos, nos congelaríamos. Todas estas coincidencias que no son coincidencias, que realmente vemos que hay algo divino invisible, de lo cual te estoy ahorita hablando y predicando, que es Dios y que es real, y que lo he experimentado en mi vida. Lo he experimentado y puedo confirmarte de que es real, de que sigas buscando, y que vas a descubrir incluso cosas que no te van a enseñar, porque tú tienes una mente muy abierta, y eso también el Creador ve en las personas, y capaz por eso también estoy hablándote de esto, ¿no? Porque yo era una persona que buscaba mucho de esto, mucho, era muy curioso, una persona muy curiosa. Entonces en la curiosidad es cuando empiezas a encontrar respuestas. Claro, en la curiosidad siempre se encuentra, por así decirlo, la manera, o sea, es como que en la curiosidad siempre se encuentran las cosas que tú quieres depende de ti si esa información que tú obteniste por la curiosidad la utilizas en algo. Y sí, eso también me ha pasado, yo también soy alguien que lee bastante y la mayoría de las cosas que he leído me han ayudado bastante, pero no tipo así por seguir las cosas a la letra, porque si me lo siguiera a la letra realmente no aprendería nada. Exactamente. Lo modificas igual a tu experiencia, ¿no? También en general. Alejandro, el último mensaje que te quiero dar es que el sistema en el cual vivimos, como lo conocemos, la Biblia dice que le queda poco tiempo, le queda muy poco tiempo. ¿Por qué razón? Porque no estamos yendo hacia la evolución consciente y espiritual del ser humano. No estamos evolucionando, sobre todo espiritualmente. La parte espiritual siempre va a regir al mundo material. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, también la realidad que te quiero decir y que te quiero poner esa semilla es que estamos en una pelea entre el bien y el mal también. Porque vivimos en un universo infinito donde existen millones de seres creados por el Creador, por Dios. Y estos seres angelicales que no sienten miedo, que no son seres caídos como nosotros, que sentimos las cosas negativas, el miedo, la ira, todo esto, la Biblia dice que ellos son solo seres de amor, solo seres conscientes de luz. Entonces, en esta perspectiva, Alejandro sigue investigando, sigue analizando la parte existencial, y te voy a dar solo lo último que la Biblia en sí enseña. Dice que tenemos que reconocer de que somos una humanidad caída, y reconocer a lo que podemos llegar, sobre todo a lo que podemos llegar y a lo que va a venir también, porque Jesús incluso les decía a los discípulos: si os digo cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable de cosas celestiales? Claro. Él veía la limitación del ser humano, ¿me entiendes? Entonces no les hablaba de cosas celestiales. Y Jesús, hay muchas cosas interesantes y espirituales que él predica y así, pero hay que hacerlo con una mente espiritual. Y lastimosamente en la religión no se encuentra el verdadero conocimiento. En la Biblia le llama el evangelio eterno, la verdad presente, que las religiones no predican. Entonces esto es lo que ahora estamos conversando, sobre esta verdad presente, que puede tener un significado en tu vida, en tu existencia. Entonces mira, para terminar, el mundo le queda muy poco tiempo, te lo puedo testificar. ¿En qué sentido? En que incluso científicamente hay un científico japonés que dice que si hasta el 2035 no hacemos algo, el planeta va a empezar a destruirse. Posiblemente no cree en Dios, no sé, no habla de eso, pero habla de que si no hacemos un cambio, esto no va a cambiar, vamos a ir a la destrucción. La Biblia dice exactamente lo mismo, pero ¿sabes cuál es la esperanza? De que el mundo va a volver a empezar. El mundo va a volver a empezar con las personas así que tienen una mente como tú, que no se limita, que cree, que sueña. Y la parte de espiritual que te decías, es que creías después de esto, después de tu vida, que va a pasar algo. La Biblia dice que si creemos, sí. Y es donde ahí nos promete Dios la vida eterna, la parte espiritual, porque nuestro espíritu que habita en nuestro cuerpo no muere. Entonces Dios nos da el regalo de la salvación en ese aspecto de vivir esa experiencia espiritual con Dios en el nuevo mundo, en la nueva tierra, dice en el libro de Apocalipsis, en donde ya no va a haber llanto ni cosas negativas que perturben a la humanidad. Sí, entonces va a haber ese nuevo mundo. Y según la profecía va a pasar muy pronto. Los planes de oscuros
de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, incluso la marca de la bestia, no sé si has escuchado eso en el libro, ¿sí has escuchado? Sí. Dice que si no tienes esta marca no puedas comprar ni vender, entonces nos quieren totalmente, ¿sabes cuál es el plan de Satanás, del diablo? Porque son seres oscuros que bajaron del cielo, dice la Biblia, pero que tienen una mente oscura, o sea, son seres caídos. Entonces ellos están inculcando en el mundo, y dice la Biblia que este es el mundo que el diablo quiso crear. Y lo que él quiere hacer es cortarnos totalmente esa espiritualidad de creer en una vida después de esta, en la eternidad, en Dios, y entender la perspectiva espiritual, y solo mantenernos en el sistema. Eso es lo que él quiere hacer con este planeta. Pero eso muy pronto se va a terminar. Le va a llegar ese juicio en el cual esto va a tener su fin. Entonces Dios quiere que seas parte de ese nuevo mundo, y es simplemente con creer. Y la Biblia dice que la salvación la obtenemos por fe, por creer. Entonces la fe es la que puede hacer que tú, porque la fe son tus creencias, y tus creencias espiritualmente cierran puertas o abren puertas en tu vida. Sí. Es un hecho, es lo que rige el universo, tus fe, tus creencias también rigen tu vida. Entonces lo que Dios quiere hacer es que creas y que tengas fe y que entiendas el plan de redención, dice la Biblia, el plan de la humanidad, el plan, el destino de la humanidad. Y no es coincidencia de que hayas nacido en estos últimos tiempos. Podrías haber nacido 3 generaciones atrás y nunca hubiéramos hablado de estos temas. Pero estamos aquí por un propósito y por un motivo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que quería darte, y sigue adelante, no te desenfoques, no te dejes enredar por las cosas banales de este mundo, ¿no? Mira, yo también experimenté todo lo que te puedes imaginar del mundo y de los jóvenes. Drogas, alcohol, todo yo lo experimenté, lo viví. Y en este caminar ahora me mantengo al margen y enfocado en la visión que tengo y en los sueños, no solo para este mundo, sino para el siguiente. Sí, entonces analicen eso. Lo último que quisiera terminar es solo con una pequeña oración. No es necesario que cierres los ojos, yo tampoco lo voy a hacer, simplemente voy a hacer una oración. Y quiero, Padre, pedirte por la vida de Alejandro, que le des más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, que le des ese enfoque para poder entender las preguntas que quizás aún no puede responder, y que le des ese conocimiento y ese espíritu para que él pueda entender su plan y su misión en este mundo. Y como él mismo dijo, Señor, que quiere enseñar, quiere dar una perspectiva al mundo y a las personas que le rodean. Entonces dale esa sabiduría, que le cumplas los anhelos de su corazón, y cualquier lucha que él tenga, que le des esa sabiduría para salir de esos problemas o esos conflictos que todos tenemos esos conflictos. Entonces dale ese conocimiento y esa sabiduría, Señor, y esto lo pido en el nombre de Jesús, amén. Amén. Un gusto, brother. Amén. Un gusto.